Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En el vídeo anterior vimos los ángulos que se podían formar entre dos planos, entre dos rectas y entre una recta y un plano, y vimos cómo calcularlos. En este vídeo vamos a ver lo que es la proyección ortogonal, ya que es un tema muy recurrente en los exámenes de selectividad. Primero vamos a ver lo que es la proyección ortogonal de un punto sobre una recta, que es el primer dibujito que vemos. Vemos ahí el punto P, que es el rojo, y vemos nuestra recta, que es la azul. Pues la proyección ortogonal en ese caso no es más que tirar una recta perpendicular a nuestra recta azul que pase por ese punto P. Cuando choca esa recta verde con nuestra recta azul, ese punto P' es la proyección ortogonal del punto sobre la recta. En segundo lugar tenemos la proyección ortogonal de un punto, pero esta vez sobre un plano. Como vemos ahí el plano en azul dibujado y vemos nuestro punto P, que es el punto rojo. Si tiramos una recta completamente perpendicular a nuestro plano, que sería la recta verde, al chocar con nuestro plano, ahí tendríamos el punto P', que es esa proyección ortogonal que buscamos. En tercer lugar, tenemos la proyección ortogonal de una recta sobre un plano. Tenemos ahí nuestro plano en azul, tenemos nuestra recta roja y la proyección se calcula tirando rectas perpendiculares a nuestro plano, que son las rectas verdes, y todas esas rectas al chocar con nuestro plano dan como recta de corte nuestra recta ortogonal, que es la que buscamos en negrita. También os recuerdo que vamos a calcular la distancia que hay en los tres casos, es decir, en el primer caso la distancia del punto a la recta va a ser la distancia dada por el módulo del vector P a P'. En el segundo caso va a ser igual, una vez que cojamos el P' y lo calculemos, esta distancia va a venir dada por el módulo del vector P'. En el tercer caso va a depender, si tenemos una recta que corta el plano, como vemos en el dibujo, tenemos que la distancia es 0, ya que la distancia se define como la distancia mínima entre los dos elementos. En este caso es 0. Si tuviésemos un plano, por ejemplo así, y una recta paralela al plano, ¿cómo calcularíamos esa distancia de la recta al plano? Pues nos tendríamos que ir al segundo caso. Sería la proyección ortogonal de cualquier punto P sobre el plano, P', y ahora calcularíamos el módulo del vector P'. Y ya tendríamos ahí la distancia en esos tres casos. Así que vamos a empezar por el primero. Vamos a calcular la proyección ortogonal de ese punto que vemos en azul respecto a esa recta. Pues bien, lo primero es hacernos una idea del dibujo. Nosotros tenemos aquí nuestra recta y aquí vamos a tener nuestro punto. Nosotros tenemos que buscar primero esta recta perpendicular a R que pase por P y luego vamos a tener que calcular ese punto de corte que va a ser P'. Nosotros aquí tenemos un problema. Nosotros en 3 dimensiones no podemos calcular una única recta perpendicular a nuestra recta R. Únicamente podemos calcular un plano perpendicular a esa recta. Así que si calculamos ese plano, el plano que es perpendicular a R, que pasa por P, si cuando calculemos ese plano hacemos el punto de corte con R, nos dará ese P' que buscamos. ¿De acuerdo? Así que vamos a buscar ese plano que sea perpendicular a R y que pase por el punto P. En este caso lo tenemos fácil. Nosotros para calcular un plano tenemos dos posibilidades. O tenemos dos vectores directores del plano y un punto, o tenemos el vector normal al plano y un punto. Estamos en el segundo caso, ya que precisamente este vector director de R, que va a ser el 3, 1, 2, como vemos ahí. Recuerdo que el vector director son los numeritos que están en el denominador de la ecuación en continua. Pues ese vector director ya va a ser el normal a nuestro plano buscado, ya que es perpendicular a pi. Con lo cual tenemos el punto P y ese vector normal que necesitamos, que es V de R. Con estas dos cosas ya podemos buscar ese plano. Así que vamos a ello.
Este plano, al ser este el vector normal del plano, lo vamos a poner aquí. Ese plano es de la forma 3x más y más 2z. Recuerdo que para formar el plano con su vector normal es poner cada coordenada del vector normal multiplicando a cada incógnita. La primera es 3, pues 3 por x. La segunda es 1, pues 1 por y. Y la tercera es 2, pues 2 por z. Y ahora tenemos que poner aquí una d mayúscula igual a 0. Nuestro objetivo es buscar esta d mayúscula gracias al punto P, ya que tiene que pasar por el punto P. Así que si este punto P lo metemos en esta ecuación donde está la x, la y, la z, despejamos la d. Vamos a ello, tendríamos 3 por x, es decir, 3 por 1, ya que la primera coordenada de P es 1, más nuestra y, que es 2, ya que la segunda coordenada de P es 2, más 2 por z, la z de nuestro punto, que es menos 1, más d igual a 0. De aquí sacamos que tenemos 3, más 2, 5, menos 2 es 3, por lo cual tenemos 3 más d igual a 0. Y de aquí sacamos que esa d que buscamos es igual a menos 3. Recuerdo que esta es la manera de encontrar el plano con su vector normal y un punto que pasa por el plano. Así que nuestro plano buscado, lo vamos a poner aquí, es igual al plano 3x más y más 2z menos 3 igual a 0. Vamos a repasar lo que estamos haciendo. Teníamos nuestro punto P inicial. Tenemos que buscar un plano perpendicular a nuestra recta R que pase por P. Ya tenemos ese plano. Así que si ahora ese plano lo hacemos que corte a nuestra recta R, vamos a conseguir ese punto P', que es la proyección ortogonal. Así que solamente tenemos que calcular el punto de corte entre R y nuestro plano pi. Así que vamos a ello. Para encontrar este punto de corte entre una recta y un plano, recuerdo que la recta primero la tenemos que poner en paramétricas. Para poner esa recta en paramétricas ponemos x igual al punto por el que pase. Recuerdo que el punto por el que está definido la recta en esta ecuación continua va a ser los x, los y los z que hagan que se igualen las ecuaciones. Si en particular tenemos que todas las ecuaciones sean 0, todas las igualdades, ya tenemos un punto. La primera igualdad de x más 2 entre 3 se hace 0 si la x es menos 2. Así que ese es el punto. En nuestra y sería si la y es 1 y en nuestra z sería si la z es menos 1. Ya tenemos un punto. Ahora necesitamos el vector. El vector lo tenemos en los denominadores. El vector sería más 3 lambda. En la y tenemos más 1 por lambda y en la z tenemos más 2 por lambda. Pues ya tenemos nuestra recta en paramétricas. El segundo paso, para encontrar el punto de corte entre la recta y el plano, es meter cada coordenada, x y z, de la recta en nuestro plano. Una vez que la metamos en el plano, va a ser una ecuación con una incógnita, ya que va a estar todo en función del lambda. Si despejamos ese lambda nos va a dar el punto de corte, así que vamos a ello. Tenemos nuestro plano que es 3x más y más 2z menos 3. Pues ponemos 3 por x con la x de la recta, 3 por menos 2 más 3 lambda. Vemos que en el plano sigue un más y, así que ponemos más 1 más lambda, que es nuestra y de la recta. Después tenemos más 2 por z, más 2 por la z de nuestra recta, que es menos 1 más 2 lambda. Después tenemos un menos 3 y esto igual a 0. El punto de corte de la recta y el plano viene dado por este lambda que vamos a despejar ahora mismo. Como vemos es una ecuación de primer grado con una incógnita, cosa que llevamos viendo desde primero de eso. Así que vamos a despejar. Aquí vamos a tener menos 6 más 9 lambda, más 1 más lambda, menos 2 más 4 lambda, menos 3 igual a 0.
Vamos a operar las lambdas con las lambdas. Tendríamos más 9 lambdas, más lambda se convierte en 10, más 4 en 14. 14 lambdas. Y ahora los términos independientes. Menos 6 más 1 es menos 5. Menos 5 menos 2 menos 7. Menos 7 menos 3 menos 10. Y todo esto igual a 0. De aquí despejamos lambda. Lambda va a ser igual a 10 entre 14. Que esto es igual a 5 séptimos. Ya tendríamos despejado nuestro lambda. Repito que ese lambda es el que marca el punto de corte de la recta con el plano. Si ahora ese lambda lo metemos en las coordenadas de nuestra recta, es decir, en nuestra x, nuestra y nuestra z, ya nos va a dar ese punto de corte del plano y la recta. Vamos a ello. Tenemos x igual a menos 2 más 3 por lambda. Nuestro lambda es 5 séptimos. De aquí tendríamos menos 2 más 15 entre 7, que esto sería menos 14 más 15 entre 7, que es igual a 1 séptimo. Ya tenemos la coordenada x de nuestro punto buscado. En la y tendríamos 1 más lambda, que es 1 más 5 séptimos, que esto no es más que 7 más 5 entre 7, y esto es igual a 12 séptimos. Ya tendríamos aquí la coordenada y. Vamos a por la z. La z es menos 1 más 2 por lambda. Lambda es 5 séptimos. De aquí tendríamos menos 1 más 10 séptimos. Esto no es más que menos 7 más 10 entre 7. Y esto nos da 3 séptimos. Ya tenemos aquí la proyección ortogonal de ese punto sobre esa recta. Esa proyección es el punto P', que es igual a la x, que es 1 séptimo, la y es 12 séptimos y la z es 3 séptimos. Y ya hemos calculado esa proyección ortogonal. En este tipo de ejercicio de selectividad, cuando ya hemos encontrado la proyección ortogonal del punto a la recta, lo lógico es que nos pidiesen ahora la distancia, es decir, la distancia de este punto a esta recta, esta magnitud de aquí. Con lo cual, esa distancia va a venir dada por el módulo de este vector, P', ya que eso marcaría esta distancia entre esos dos puntos, que esa es precisamente la distancia entre el punto y la recta. Así que si hacemos el vector P', recuerdo que P era igual a 1, 2, menos 1. Así que si hacemos P', ese vector, restar las coordenadas de P' a P. Tendríamos 1 séptimo menos 1 en la primera posición. En la segunda tendríamos 12 séptimos menos 2. Y en la tercera tendríamos 3 séptimos menos 1. Es decir, 3 séptimos más 1. 1 séptimo menos 1 es menos 6 séptimos. 12 séptimos menos 2 es menos 2 séptimos. Y 3 séptimos más 1 es 10 séptimos. Así que el módulo de este vector va a ser nuestra distancia. Sería el módulo de menos 6 séptimos al cuadrado más menos 2 séptimos al cuadrado más 10 séptimos al cuadrado. Y ya esto pues lo podéis hacer con calculadora. Esta va a ser la distancia pedida. ¿De acuerdo? Entonces, como os dije, cada vez que os pidan la distancia entre un punto y una recta, lo mejor es hacer primero la proyección ortogonal para encontrar ese punto P' y luego hacer el módulo de ese vector P'. Vamos ahora con el segundo caso. Vamos a averiguar ahora la proyección ortogonal de un punto a un plano y ya de paso vamos a calcular esa distancia. Primero vamos a hacernos el boceto en sucio de lo que tenemos. Tenemos aquí un plano y tenemos aquí el punto P. Necesitamos hacer esta recta perpendicular al plano
Y una vez que tengamos esa recta, calculamos el punto de corte con el plano. Y ahí ya tendríamos P'. Pues bien, si tenemos un plano, para calcular algo perpendicular a él, solamente podemos calcular una recta perpendicular, ya que si intentamos calcular un plano perpendicular, va a haber infinitos. Así que calculamos primero esa recta, la cual es perpendicular a pi, y además pasa por el punto P. Estamos de suerte porque nosotros tenemos un plano pi. Tenemos que el vector normal del plano es este de aquí. Precisamente coincide con el vector director de nuestra recta buscada, con lo cual la recta que buscamos, la cual es perpendicular a pi, va a ser la recta que pasa por el punto P, es decir, por menos 1, 3, 2, con vector director, como veis lo estamos poniendo ya en su ecuación vectorial. El vector director es el normal al plano. El normal al plano lo tenemos ya porque tenemos el plano en implícitas. Es lo que va con la X, que es 1, lo que va con la Y, que es menos 2, y lo que va con la Z, que es 3. Y ese va a ser nuestro vector director de la recta, como vemos en el dibujo. Tenemos el 1, menos 2, 3. Ahora tenemos que calcular ese punto de corte de esa recta y el plano. Pues exactamente igual que antes, lo primero que tenemos que hacer es pasar esa recta a sus ecuaciones paramétricas. Tenemos que la X es igual a menos 1 más lambda por 1, es decir, más lambda. La Y va a ser igual a 3 más lambda por menos 2, es decir, 3 menos 2 lambda. Y nuestra Z va a ser igual a 2 más lambda por 3, es decir, a 2 más 3 lambda. Ya tenemos ahí nuestra recta y las tres componentes de la recta, la X, la Y y la Z. Para encontrar el punto de corte con nuestro plano, procedemos como antes, y en nuestra ecuación del plano, lo que vamos a hacer es sustituir la X de la recta, la Y de la recta y la Z de la recta. El plano es X por ahora, así que tenemos menos 1 más lambda. Después tenemos menos 2y, pues menos 2 por la coordenada Y de la recta, 3 menos 2 lambda. Después tenemos más 3 por z, pues más 3 por la coordenada z de la recta, menos 1 igual a 0. Procedemos exactamente igual que antes para calcular ese lambda. Tenemos una ecuación de primer grado. Con lo cual tendríamos menos 1 más lambda. Ahora tendríamos menos 6 más 4 lambda. Más 6 más 9 lambda. Menos 1 igual a 0. Ahora operamos los lambda con los lambda. Tendríamos 1 más 4, 5 más 9, tendríamos 14. 14 lambda, y ahora los términos independientes serían menos 1 menos 6, que es menos 7, menos 7 más 6, que es menos 1, menos 1 menos 1, menos 2. Todo esto igual a 0. Con lo cual este lambda buscado es igual a 2 entre 14, que es igual a 1 séptimo. Igual que antes, ese valor de lambda lo metemos en nuestra recta, es decir, en la coordenada X, la Y y la Z. Y ya nos daría ese punto P' buscado. Tendríamos X igual menos 1 más lambda, que esto no es más que menos 6 séptimos. La Y sería igual a 3 menos 2 lambda, es decir, 3 menos 2 por 1 séptimo. Esto tendríamos que es 21 menos 2 entre 7. Y esto es igual a 19 séptimos. Y nuestra Z sería igual a 2 más 3 por lambda, es decir, 2 más 3 por 1 séptimo. Que esto no es más que 14 más 3 entre 7. Que es igual a 17 séptimos. Así que ya tendríamos ahí ese punto P'. Vamos a ponerlo abajo para calcular ahora esa distancia buscada. Tenemos que P' es igual a menos 6 séptimos, 19 séptimos
y 17 cétimos. Y recordamos que nuestro punto P era igual a menos 1,32. En nuestro boceto teníamos algo de este estilo. Tenemos aquí nuestro punto P' y aquí teníamos nuestro punto P. La distancia entre el plano y el punto P es la distancia que hay entre estos dos puntos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es el módulo del vector P'P. Hacemos antes el vector P'P, va a ser menos 1 menos 6 séptimos. Sería menos 1 más 6 séptimos entonces. Ahora tenemos 3 menos 19 séptimos. Y ahora tendríamos 2 menos 17 séptimos. La primera componente va a ser menos 7 más 6, que es menos 1 séptimo. La segunda va a ser 2 séptimos. Y la tercera va a ser menos 3 séptimos. Con lo cual esa distancia que nos piden va a ser el módulo de este vector. Es decir, el menos 1 séptimo al cuadrado más 2 séptimos al cuadrado más menos 3 séptimos al cuadrado. Y ya podemos hacer esto con la calculadora y eso nos va a dar la distancia que nos piden, que va a ser la distancia del punto al plano. Vamos ahora con el último caso. Vamos ahora con la proyección ortogonal de una recta en un plano. Vamos a hacer nuestro boceto. Nosotros vamos a tener ahí ese plano que vemos ahí. Y vamos a tener nuestra recta, que puede ser esta de aquí. En este caso nos da igual la posición relativa de la recta y el plano, ya que si la recta es paralela, vamos a hacerlo de la misma manera, no hay diferencias. Con lo cual vamos a ver el proceso. Nosotros buscamos esta recta de aquí que está contenida en el plano, la cual se consigue haciendo proyecciones ortogonales de todos los puntos de la recta que tenemos aquí sobre el plano. Pues bien, lo que vamos a hacer al principio es conseguir ese plano, el cual es perpendicular a pi. Es decir, vamos a conseguir un plano, pi', por ejemplo, perpendicular a pi, tal que la recta R esté contenida, este es el símbolo de estar contenido, en ese plano buscado. Si vemos, tenemos ahí la recta R. Vamos a hacer un plano que contenga esa recta R y que sea perpendicular a pi. Si nos fijamos, ese plano, cuando lo consigamos, si lo chocamos con nuestro plano pi, nos va a dar la recta buscada, que es esta de aquí, la vamos a llamar R'. Así que vamos a ello, vamos primero a conseguir este plano de aquí. Como tenemos este dato, que la recta R está contenida en el plano, ya se nos tiene que venir a la cabeza que ese plano pi lo vamos a conseguir con un punto, el que sea, ahora lo veremos, y con dos vectores directores. Ya que nos dan el dato de que R está contenido en pi', eso nos dice que el vector director de R va a ser uno de los vectores que vamos a usar para conseguir pi'. Y el otro vector vamos a tener que apañárnoslo. Vamos a ver cómo. Este plano que queremos conseguir, si nos fijamos a ser perpendicular a pi, lo que viene a ser la normal a pi, que la vamos a poner aquí, sería un vector contenido en nuestro plano buscado, ya que este plano va a ser el que contenga nuestra recta R y a la normal a pi. Así que en este caso el primer vector va a ser el vector de R y el segundo vector que va a estar contenido en nuestro plano pi' va a ser el normal a pi. De esa manera ya vamos a tener ese plano perpendicular a pi que contenga R. ¿Qué punto cogemos para el plano? Pues cualquier punto de la recta. En este caso, como la recta está en paramétrica, nos da que el punto de la recta que vamos a coger va a ser el menos 2, 1, menos 3. Lo vamos a poner aquí. Menos 2, 1, menos 3.
el vector R va a ser el vector de la recta. El vector de la recta es lo que va con lambda en la recta. Es el 3, 1 menos 1. Y el vector normal al plano pi, es lo que vaya con la x, la y la z de nuestro plano. 1, 1 menos 1. Pues recuerdo que para conseguir el plano dado su punto y sus dos vectores directores poníamos un determinante en el cual en la primera fila ponemos x menos el punto, es decir, x menos menos 2, x más 2. Después poníamos y menos el punto, y menos 1. Y después poníamos z menos el punto, z menos menos 3 es z más 3. Eso iba en la primera fila. En la segunda fila y la tercera van los vectores. Ponemos primero el vector de R, que es el 3, 1 menos 1. Y después ponemos el normal, que es este de aquí. Si esto lo igualamos a 0, ya vamos a tener ese plano buscado, que es el plano perpendicular. Así que vamos a ello. Para resolver este determinante, yo os aconsejo que cojáis primero esto, que es x más 2. Y ahora lo multiplicamos por qué determinante, por el que resulta al quitar su fila y su columna. Al quitar la fila y la columna donde está x más 2, nos queda el 1 menos 1, 1 menos 1. Ahora nos vamos al segundo. El segundo lo ponemos en negativo. Y ahora ponemos el determinante que resulta al quitar la fila y la columna donde aparece ese y menos 1. Nos quedaría el determinante 3 menos 1, 1 menos 1. Y ahora ponemos el último miembro de la fila, que es el z más 3. Esta manera de hacer los determinantes os puede sonar de física. Así que ese z más 3 ya va en positivo, quitamos su fila y su columna y nos queda el determinante de 3, 1, 1, 1. Todo esto recuerdo que está igualado a 0, así que vamos a desarrollar esto de aquí. Pues tenemos que este determinante de aquí va a ser menos 1 menos menos 1, que es 0. Así que todo este término desaparece. Este determinante de aquí va a ser menos 3 menos menos 1, es decir, menos 3 más 1, que es menos 2. Con lo cual este menos se nos va con el menos que tenemos aquí y nos va a quedar 2 por i menos 1. Este determinante tenemos 3 menos 1, que es 2. Así que nos va a quedar más 2 por z más 3. Todo esto igual a 0. De aquí sacamos 2i menos 2 más 2z más 6 igual a 0. Esto va a ser el plano 2i más 2z más 4 igual a 0. Así que este plano buscado, que era el pi', va a ser igual al plano i más z más 2 igual a 0. Vamos a repasar lo que tenemos. Hemos conseguido ese plano que era perpendicular a pi, que es el que contenía nuestra recta R, con lo cual la recta de corte de esos dos planos nos va a dar la recta buscada, que es R'. Realmente ya tenemos la recta. Teníamos que pi', que lo hemos conseguido aquí, es el plano i más z más 2 igual a 0. Y ahora era el punto de corte con el plano pi, el cual era x más y menos z más 1 igual a 0. Tenemos ese punto de corte. Tenemos que calcular la recta. Pues realmente ya tenemos nuestra recta en forma implícita. Si no nos piden más, no la tenemos por qué pasar a paramétrico o a vectorial. Es decir, nos quedamos con que esta es la solución. Ahora, para la distancia entre una recta y un plano, tenemos dos posibilidades. Si tenemos que la recta corta el plano, ¿qué distancia va a tener esa recta respecto al plano? Pues va a tener 0, ya que corta. Si tuviésemos una recta paralela al plano, ¿cuál es la distancia de esa recta al plano? Pues la de cualquier punto de la recta a nuestro plano. Es decir, cogemos cualquier punto de la recta, lo llamamos P,
y calculamos su P', con lo cual ya estaremos calculando la proyección de un punto sobre un plano, cosa que ya hemos hecho anteriormente. Así que ya con esto acabamos lo que es la proyección ortogonal y calcular distancias. En el próximo vídeo vamos a empezar a hacer ya varios ejercicios variados sobre geometría para ver por dónde pueden ir los tiros en el examen de selectividad. Así que estaros pendientes, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.